Saludos, me presento, mi nombre es Denis Niño, estudiante de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Técnica de Ambato. A continuación voy a explicar acerca de las ventanas ocupadas en los filtros FIR. En este caso se dará una explicación breve de cada ventana que se podrá aplicar en los distintos filtros, en este caso filtros selectivos. Ocuparemos la herramienta WV-Tool para mostrar cada uno de las ventanas que se ocuparán, y luego veremos los comandos para las diferentes aplicaciones que se le podrán dar. Muy bien, empezamos. Vamos a generar la primera gráfica, que sería la ventana de Hamming. Entonces, para esto vamos a necesitar declarar primero una variable. En este caso le pondré la letra R y le daremos un valor. En este caso le doy el valor de 600. Luego generamos el comando WV-Tool. Este será el cual nos ayude a graficar en sí la ventana. Como dijimos que vamos a utilizar la ventana de Hamming, entonces vamos a poner Ham, que esa es la palabra o la sintaxis para poder graficar esta ventana. Dentro en el argumento vamos a poner L sería los puntos que van a ser las muestras con las que deben estar formadas esta ventana. En este caso hemos declarado R un valor, entonces vamos a utilizarlo. Presionamos Enter. Vamos a ver la gráfica tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Si podemos observar los estudios que hemos tenido en los módulos de codificación digital de señales, podemos constatar que esto es cierto. Muy bien. Otra cosa que cabe recalcar es que en el dominio del tiempo vemos la simetría, que es una característica de los filtros FIR, y estamos viendo los números de muestras, que sería las 600 que hemos declarado en la variable R. Muy bien, con la misma R que ya hemos declarado, vamos a generar las siguientes ventanas. En este caso la de Hamming. Para Hamming se escribe Hamming como sintaxis, entonces utilizamos la misma R y generamos la gráfica. Como vemos, no difiere tanto, pero en el dominio de la frecuencia se ve una leve variación que se da. Entonces no hay mayor explicación que dar aquí. Estamos mostrando solo las respuestas que tiene cada una de estas ventanas. A continuación vamos a ver la ventana, la rectangular. Vamos a utilizar la sintaxis para la rectangular, sería rect. Entonces con eso vamos a generar la rectangular. Esto sí va a variar, obviamente. Como sabemos, la rectangular, ¿no? El máximo valor va a ser en 1 y vemos cómo está en el dominio de la frecuencia. En continuación vamos a generar la ventana de Blackman. Entonces en Blackman vemos la variación que tenemos en la gráfica del dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. Un poco más pronunciada la curva aquí, hemos visto un poco las diferencias. Esto se va a ver obviamente reflejado más en las aplicaciones que se le puede dar a los filtros. Entonces por eso estamos solo viendo las respuestas que tiene cada una de estas ventanas. Ahora vamos a sacar la ventana de Kaiser. Para la ventana de Kaiser vamos a declarar una variable, la cual contendrá la gráfica, en donde diremos que va a ser igual a Kaiser. Entonces esta va a ser la función Kaiser
y dentro del argumento vamos a poner nuestra R, ¿no? Como vemos ahí nos enseña L, que sería el número de muestras. Voy a poner coma y debemos darle un valor a beta. Como sabemos, en la ventana de Kaiser debemos asignar un valor a beta. Obviamente esta beta viene dada de la banda atenuante, y esta banda atenuante nos genera esta beta, este cálculo. Entonces obviamente para un ejercicio vamos a poder obtenerlo. En este caso vamos a asumir una beta, entonces vamos a poner por ejemplo un 2.1. no es un valor que sea constante, entonces vamos a ponerlo para que no se genere un punto y coma. Entonces volvemos a utilizar la herramienta WVTool y graficamos W. Ya, a ver. Entonces, como vemos, es casi repetitivo, lo que nos facilita bastante es la herramienta, o bueno, la línea de código WVTool, donde nos genera la gráfica de la ventana. En este caso, la única diferencia de Kaiser es que se tuvo que asignar a una función o una variable nueva, ya que depende también de beta. Entonces obviamente no, esta función no puede graficarla de esa manera, entonces se le asigna una variable, en este caso W, esta W, y se lo utiliza de nuevo aquí abajo. Eso en cuanto a Kaiser. Ya, ahora como otra ventana tenemos la de Bradley. Vamos a hacerla casi similar. Asignamos otra variable en donde vamos a ponerle Bradley y como argumento vamos a colocar nuestra R, ya que serán las muestras que se van a utilizar. Entonces no la mostramos, y aquí tenemos un pequeño error. Vamos a ver qué sucedió. Listo. Mal escrito. Bartlett. Entonces ahora lo que hacemos es de nuevo generar nuestra gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cargar, y que esta es nuestra nueva función. Presionamos enter y como vemos, obviamente aquí se nota la diferencia, ya que es de modo triangular y la respuesta en frecuencia. También tenemos la triangular. Es muy parecida, ya que de Bartlett sale esta nueva función triangular. Entonces lo que se hace en la triangular es, por ejemplo, asignamos cualquier variable nuevamente y ponemos triang, ¿no? Que será nuestra variable. Nuevamente es repetitivo esto, y vamos a utilizar nuevamente nuestra herramienta para poder graficar ahora la variable t, y damos enter para ver y ver que no difiere tanto. Se ve un poco más marcada en la gráfica del dominio de la frecuencia, entonces no se ve mucha diferencia, ya que esta, como se dijo anteriormente, desciende de Bartlett. Bien, eso con respecto a cada una de las ventanas. Pero ahora, ¿cómo se le puede aplicar esto
a un filtro. Entonces vamos a borrar todo y vamos a definir lo que necesitamos para un filtro. Empecemos con un filtro paso bajo. Entonces, para un filtro paso bajo, ¿qué necesitamos? Necesitamos una frecuencia de corte. En este caso de la frecuencia de corte vamos a darle un valor de 1000, se me ocurre, y una frecuencia de muestreo de 3000. Obviamente aquí debemos tomar en cuenta el teorema de Nyquist. La frecuencia de muestreo debe ser mayor o el doble de la frecuencia de corte. Entonces eso hay que tener en cuenta, más que todo cuando lleguemos a demostrar el filtro pasabanda y rechazabanda. Ya, tenemos estas dos frecuencias marcadas. Ahora asignaremos a una función. ¿Cómo hacemos el filtro? Como estamos trabajando con filtros FIR, ponemos FIR1, que es la sintaxis para demostrar, para poder generar ese FIR. Entonces ya vemos que nos genera. Necesitamos una N. Antes habíamos declarado la letra R para el valor de los 600. Esta vez le vamos a poner manual para no alargarnos un poco más en el código. Entonces vamos a poner los 600 puntos que son, ¿cierto? Entonces vamos a poner la frecuencia. En esto es importante. Vamos a poner la frecuencia de corte, que sería sobre la frecuencia de muestreo partido en 2. ¿Por qué esto? Básicamente la frecuencia aquí debe ser normalizada. Quiere decir normalizada, que debe ir menor que 1. Entonces se realiza esta normalización para poder generar dicha gráfica que nosotros queremos ver la respuesta. Entonces, una vez que ya tenemos esto, con la conocida herramienta plot, vamos a generar la gráfica y vemos que nos sale. En el dominio de la frecuencia obtenemos esto. Sabemos que es simétrico. Entonces vamos a ver, ampliarlo un poquito más aquí y vemos que tenemos un poco, ¿sí? Aquí obviamente no se entiende mucho, pero en el dominio de la frecuencia es un poco más entendible. Vamos a ver cómo hacemos para la frecuencia. Ponemos de frequency, entonces ponemos de quién, de B. Entonces vemos, y obviamente aquí sí vamos a reconocer cómo es el filtro. Este filtro, como les dije, era un filtro paso bajo. Entonces vemos que obviamente es un filtro paso bajo, y podemos de igual manera acercarnos un poco más. Estamos viendo cómo es la respuesta en frecuencia, ¿no? Y los fases de la fase y los grados. Ok, una vez hecho esto, vamos a hacer una aplicación. Esto es solo para el filtro, pero ahora, ¿cómo se puede aplicar las ventanas? Bueno, fácilmente, una vez que ustedes definan, por ejemplo, esto es un filtro paso bajo. Cuando es paso bajo, como ven, no está puesto ningún argumento nada más. Pero si es que deseamos poner, por ejemplo, que sea un filtro paso alto, entonces yo voy a poner la palabra hike, ¿sí? Este hike es que me va a decir que es un filtro paso alto. Entonces este va a ser un filtro paso alto. Vamos a poner nuevamente un prop P. Vamos a ver qué sucede. Como sabemos, en el dominio del tiempo casi la gráfica no varía mucho, pero para entenderlo mejor en la frecuencia, que es lo que vamos a hacer, entonces la frecuencia en B, y como vemos es un filtro paso alto. Antes teníamos un filtro paso bajo, desde aquí y bajaba, obviamente. Básicamente sería la banda atenuante y abajo, pero ahora tenemos cambiando. Entonces vemos que es efectivamente un filtro paso alto. De acuerdo, entonces eso en cuanto a esto. Pero ahora
cómo aplicamos las ventanas. Entonces, de la misma que ya está puesta, por ejemplo, se me ocurre poner un filtro paso alto, pero yo quiero aplicar una ventana. Entonces, pongamos que voy a aplicar la ventana de Hamming. Entonces, y voy a poner en el argumento de este cuántos van a ser. Aquí obviamente tenemos 600, pero la sintaxis en el MATLAB nos dice que debe ser nuestro número de puntos más 1. Entonces este sería 601. Listo. Generamos y ahora vamos a nuestro por P. Vemos que no varía mucho, la verdad, como son métodos para filtrar, entonces pero vamos a ver qué sucede si tenemos en nuestra respuesta en frecuencia. Entonces vemos unas pequeñas variaciones utilizando las ventanas, sin embargo no difiere mucho. Ahora, para verlo de una mejor manera, vamos a utilizar los mismos parámetros para generar ahora el filtro pasabanda. El filtro pasabanda obviamente necesita dos frecuencias de corte y nosotros tenemos una, entonces vamos a declarar una frecuencia de corte 2. Vamos a ponerla en 1500, pero si nos damos cuenta, esta frecuencia de muestreo de 3000, si es que sería el doble, obviamente va a cumplir, pero se recomienda en el MATLAB, por lo general, siempre yo he trabajado en la personal con frecuencias más altas de muestreo. Yo lo voy a cambiar para no tener dificultades en hacer el filtro pasabanda. En este caso yo le voy a elevar a 4000. Como vemos, ya se ha cambiado en frecuencia de muestreo. Entonces ahora vamos a declarar nuestra B. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Entonces declaramos el número de muestras que vamos a tener, pero ahora este va a ser un vector, ¿sí? Un vector porque van a ser dos frecuencias. Entonces como sabemos, van a estar separadas por los espacios. Entonces tenemos una FC2 y vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos una frecuencia esta. Listo, tenemos las dos frecuencias. Entonces aquí obviamente este high ya se elimina porque no es paso alto, pero este sí va, ¿no es cierto? Este puedo utilizarlo pero podemos utilizar de otra ventana, por ejemplo Kaiser, ¿cierto? Pero en Kaiser obviamente debemos saber que necesitamos que sería 601 y nuestra beta, ¿no? 2.1 que habíamos utilizado. Vamos a volver a repetirlo. Listo. Entonces está definido y vamos a graficar. Como vemos aquí, si tenemos una diferencia ya también en el dominio del tiempo para el filtro pasabanda. Entonces vemos que también es simétrico y vamos a ver qué pasa en el dominio de la frecuencia. Como vemos, aquí tenemos el filtro pasabanda, tenemos una frecuencia de corte aquí, frecuencia de corte acá, y tenemos esta banda que está pasando, las bandas atenuantes. Excelente, tenemos la respuesta y observamos que es correcto. En cuanto al filtro rechaza banda, prácticamente sería lo mismo, pero aquí difiere un poco. Como habíamos notado antes, para pasar del filtro paso bajo al filtro paso alto, agregábamos en el código la palabra high. En este caso
también vamos a agregar aquí, pero en esta vamos a agregar la palabra stop, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que este stop, hide o las palabras que sean antes se generan antes de la ventana, ¿sí? No después. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a utilizar converted para diferir un poquito de las otras ventanas que tenemos. Tenemos Bartlett y tenemos 601. ¿Listo? Ese es un filtro para rechazar banda. Entonces, a ver cómo estamos en frecuencia. Vemos que sí difiere, obviamente. Si difiere, veamos en medio del tiempo, y lo que más se puede notar la diferencia es aquí en el dominio de la frecuencia. Entonces esas son las diferencias y se notan cuando se está utilizando las ventanas o cuando no. Hay unas diferencias muy marcadas, pero se debería ampliar bastante los gráficos y notar las mínimas diferencias que existen. Eso es en cuanto he podido explicarles. Espero que les haya servido. Las otras ventanas que no se utilizaron para los ejemplos pueden ser reemplazadas aquí o en cualquier otro filtro. Eso no repercute en nada, que obviamente manteniendo la misma sintaxis que se ocupaba en la demostración anterior. Entonces vamos a colocarlas aquí y poniendo los argumentos dentro que tenía. Por ejemplo, las ventanas de Hanning, de Hamming, la rectangular y la de Blackman. En el argumento solamente iría la cantidad de muestras que sería para utilizarse, pero en la ventana de Kaiser, la de Bartlett y en la rectangular se genera una variable la cual se le asocia a la herramienta WVTool para poder graficar. En cuanto a la aplicación, no creo que haya ninguna dificultad. Como vemos, es un código muy corto. Lo que sí debemos tener en cuenta son las frecuencias de muestreo. A continuación voy a generar, por ejemplo, una frecuencia de muestreo. Una frecuencia de muestreo de 2900. Ya se cambió. Y ahora voy a hacer lo mismo que teníamos con el de Kaiser, y obviamente vimos que el programa lo aceptó y estaba bien, pero ahora vamos a ver qué sucede cuando está cambiado. Tenemos un error. ¿Eso por qué sucede? Porque ya no cumple que la frecuencia esté normalizada, es decir, que los valores ya no son menores de 1, y eso sucede ¿por qué? Porque ya no cumple con la frecuencia de muestreo, que debe ser 2 veces mayor o igual a esta frecuencia de las frecuencias de corte que tenemos. Obviamente que en la frecuencia de corte 1 tenemos a 1000 y en la otra le colocamos en 1500, entonces no está cumpliendo y por eso tenemos los errores que podemos ver a continuación. Entonces eso sería en cuanto a la explicación del uso de las ventanas en los filtros FIR. En este caso filtros FIR serían estos filtros selectivos. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.